Siempre me repetí a mí misma que la felicidad vivía en las cosas pequeñas, el olor del café subiendo por la casa al amanecer, la luz inclinada entrando por la ventana, el sonido de los tranvías marcando la hora en la ciudad. Sin embargo, en los últimos meses me había quedado atrapada en un vacío silencioso, entre rutinas mecánicas y listas de compras que nunca seguía. Mi esposo, Julián, salía temprano y volvía tarde, envuelto en números y en la ambición de ascender en la empresa. Yo me limitaba a mantener en pie nuestro piso en Sevilla, con esa sensación de estar entre el sueño y un bostezo que nunca terminaba. Todo cambió una mañana de jueves. Recibí un mensaje de él. El señor Esteban nos ha invitado a pasar el fin de semana en su hacienda, cerca de Ronda. Dice que necesitamos descansar. Leí 2 veces. Ese nombre pesó como un eco. El señor Esteban no era un simple jefe, era la figura que decidía la suerte de todos. Lo había visto una vez, en una cena de Navidad. Su voz grave obligaba a todos a inclinarse para escucharlo. Sus ojos tenían esa forma de atravesar silencios. Julián llegó esa noche con la corbata torcida, los ojos encendidos de ilusión. Es una gran oportunidad, Lucía, me dijo con la voz exaltada. No invita a cualquiera. Vas a adorar la hacienda. Asentí en silencio. Oportunidad, palabra que flotaba entre nosotros como una moneda brillante y pesada a la vez. El sábado salimos de la ciudad. El asfalto ancho se fue estrechando en caminos rurales rodeados de viñedos. El aire olía a tierra húmeda y a jazmín. Cuando por fin el portón de hierro blanco se abrió ante nosotros, sentí un leve escalofrío. La hacienda era enorme, muros encalados, arcos de piedra y un jardín tan perfectamente ordenado que parecía un escenario. Un jardinero alineaba rosales como si fueran soldados. El señor Esteban nos esperaba en la escalinata. Camisa de lino clara, el primer botón abierto, un reloj antiguo en la muñeca. Su sonrisa era mínima, calculada, como un gesto que no gasta energía. Bienvenidos, dijo con esa voz que parecía llenar el aire sin necesidad de alzarse. Julián casi saltó de alegría. Le estrechó la mano con una reverencia nerviosa. Luego los ojos del señor Esteban se fijaron en mí. Lucía, ¿verdad? Susurró. Su mirada recorrió mi vestido de algodón blanco, mis sandalias simples, el pequeño pañuelo que sujetaba mi cabello. Me sentí desnuda bajo esa evaluación. Encantada, respondí extendiendo la mano. Su apretón fue firme, controlado. Y comprendí que aquel hombre nunca había temido al mundo. Después del almuerzo en la terraza, donde nos sirvieron un vino blanco tan frío como el mármol bajo los pies, Julián fue llamado al despacho. Será un momento, dijo Esteban, con un brillo en los ojos que parecía anticipar algo más. Me quedé sola. Una criada llamada Mariana me llevó un traje de baño azul oscuro. Al probármelo frente al espejo del cuarto de huéspedes, vi en mi reflejo una mujer que reconocía su propio cuerpo con sorpresa. La curva de los hombros, la piel clara, la cintura dibujada por el tejido. No era vanidad, era como reencontrarse en una vieja fotografía. Salí a la piscina. El agua brillaba como cristal. Me tumbé en una hamaca con el sol acariciándome la piel. Cerré los ojos. El silencio era tan intenso que podía oír mi propio pulso. Cuando los abrí, vi una sombra en el reflejo del vidrio. El señor Esteban estaba allí, con 2 botellas de agua helada en la mano. El trabajo no me ha vencido, dijo sonriendo, y su voz parecía más cercana, más íntima. Se sentó en la hamaca junto a la mía. Su mirada paseó primero por la piscina, luego por mí, como si buscara en ambos un mismo secreto. La vista es mejor de lo que recordaba, comentó. No supe si hablaba del jardín o de mí. El sol descendía despacio, tiñendo de oro la tarde. Sentí sus ojos detenerse en mis labios cuando bebí un sorbo de agua. El roce de sus dedos al entregarme la botella fue mínimo, pero suficiente para encender un temblor.
Ese instante tan breve fue como una puerta entreabierta. Y tuve la certeza de que en aquel fin de semana, algo se desplazaría dentro de mí, aunque aún no supiera qué. El domingo amaneció con un aire distinto. Las cortinas de lino de mi cuarto se movían suavemente y la luz entraba como si hubiera sido pintada a mano. Me puse un vestido ligero color marfil, con tirantes finos y falda hasta las rodillas. Quería parecer sencilla, pero cada pliegue del tejido parecía llamar la atención sobre mi piel recién bañada. Cuando bajé a la terraza, el señor Esteban ya estaba allí. Tenía un periódico desplegado y las gafas descansando a medio camino en la nariz. Al verme, bajó la página con calma. Su mirada tardó un segundo de más en volver a subir hacia mis ojos. No fue un descuido, fue cálculo. Buenos días, Lucía, dijo con voz grave. Buenos días. Julián aún duerme, respondí. Él sonrió apenas, como si esa información fuera útil. Me indicó la silla junto a él. En la mesa había café humeante, pan recién hecho, fruta cortada con precisión casi quirúrgica. Me serví en silencio, pero notaba su mirada cuando crucé las piernas. El vestido se subió apenas unos centímetros, lo suficiente para que el aire fresco tocara mi piel. Durante el desayuno preguntó por mis gustos sencillos, qué libros me atraían, qué cocinaba mi madre, qué cafés frecuentaba en Sevilla. Sus preguntas eran simples, pero la forma en que escuchaba las convertía en algo íntimo. Julián, cuando apareció despeinado y sonriente, no percibió nada. Él hablaba de gráficos y balances, yo, en cambio, sentía que era observada en cada gesto, hasta en la forma de llevar el vaso a los labios. Al mediodía, bajo una pérgola cubierta de bugambillas rosas, la tensión volvió a crecer. El sol era intenso y el vino blanco brillaba en los copos como líquido dorado. El señor Esteban se sentó a mi lado y al acercar la silla, sus dedos rozaron apenas mi espalda descubierta. Fue un contacto mínimo, pero me recorrió como electricidad. Espero que la comida esté de tu agrado, dijo sirviéndome primero con un cuidado casi galante. Yo asentí. Cada vez que hablaba con Julián sobre números, Esteban desviaba la mirada hacia mí. A mis labios, a mi cuello, al movimiento de mis manos al partir el pan. Fingía no darme cuenta, pero era imposible. El almuerzo se convirtió en un juego de silencios, él hablaba de balances y viajes, y yo sentía su presencia demasiado cerca. Esta tarde deberías conocer mi jardín, Lucía, comentó mientras levantaba la copa. Es uno de mis orgullos. Las rosas están en su punto. Julián sonrió satisfecho. Claro, señor. Yo puedo quedarme para repasar algunos contratos con usted después. Y así quedó decidido. El calor caía como un manto pesado sobre la hacienda cuando el señor Esteban me condujo al jardín. Caminaba despacio como si cada paso estuviera ensayado. El sendero de piedra se abría entre rosales de un rojo encendido. El aire olía a tierra caliente y perfume floral. Fue mi esposa quien comenzó este jardín, dijo señalando un arco cubierto de rosas. Después de su muerte prometí mantenerlo vivo. Su tono tenía un peso de nostalgia, pero yo sentí que sus palabras también eran una estrategia, mostrar fragilidad para acercarse más. Nos detuvimos bajo una pérgola cubierta de vides. Allí, la sombra era fresca, casi un alivio. Se inclinó y cortó una rosa. El tallo tenía espinas y una rozó mi muñeca. Un cosquilleo breve, apenas doloroso. Cuidado, la belleza también hiere, murmuró entregándome la flor. El pétalo rojo contra mi piel blanca parecía un secreto compartido. Lo sostuve con torpeza. Su mirada no estaba en la rosa, sino en mi gesto al sostenerla. ¿Te gustan las rosas?, preguntó. Sí, siempre me han gustado. Me alegra. Yo también prefiero a las mujeres que saben lo que les gusta. El silencio se volvió espeso. Su proximidad me inquietaba y al mismo tiempo me atraía.
Sentí la tela del vestido pegada por el sudor leve de la tarde, y me descubrí consciente de cada movimiento de mis sandalias sobre el suelo. El señor Esteban se inclinó apenas, apartando un mechón de cabello de mi rostro. La yema de sus dedos recorrió mi sien hasta la línea del maxilar. Cerré los ojos por un segundo. No era un contacto explícito, pero sí un gesto íntimo, cargado de intención. El mayor error de las personas, susurró, es fingir que no desean lo que realmente desean. Antes de que pudiera responder, escuché pasos rápidos en la grava. Era Julián, que venía con un fajo de papeles, orgulloso. Señor, creo que encontré la solución al déficit de la filial. El gesto de Esteban cambió en un segundo. Se enderezó, recuperó la expresión seria y neutral. Muy bien, Julián, hablaremos de eso después. Yo apreté la rosa en mi mano. El espino me pinchó un poco y agradecí esa pequeña punzada, era como un recordatorio de no perderme por completo en aquel juego. La tarde se extendía como un telón pesado. Después del almuerzo, el señor Esteban sugirió con naturalidad: Julián, tenemos que revisar algunos contratos en el despacho. Lucía debería aprovechar la piscina, sería un desperdicio quedarse dentro de la casa. Mi esposo sonrió satisfecho, creyendo que se trataba de cortesía. Yo, en cambio, sentí que no había espacio para negarme. Subí al cuarto y abrí el armario de huéspedes. Allí encontré un bañador de una sola pieza, azul oscuro, elegante y ajustado. Cuando lo probé frente al espejo comprendí que moldeaba mi cuerpo con una precisión inesperada. Mis hombros descubiertos, la cintura marcada, la piel clara resaltando bajo la luz de la ventana. No era vanidad, era conciencia. Descendí al patio envuelta en una toalla. El calor del aire me abrazó al abrir la puerta de cristal. La piscina relucía como un espejo turquesa. Dejar caer la tela sobre la hamaca fue como un gesto de confesión. El agua me envolvió en cuanto me zambullí. Fresca, viva, casi como un nuevo cuerpo sobre el mío. Me dejé flotar con los ojos cerrados. El silencio del agua me aislaba del mundo. Hasta que una voz grave cortó el aire. Veo que la piscina no ha perdido su encanto. Abrí los ojos. El señor Esteban estaba de pie junto a una hamaca, con gafas oscuras y camisa de lino entreabierta. Llevaba un vaso con hielo que tintineaba al ritmo de su respiración lenta. ¿Le molesta mi compañía?, preguntó, dejando los lentes sobre la mesa baja. Claro que no, murmuré alejándome hacia el centro de la piscina. Él se inclinó en la orilla, hundió la mano para probar la temperatura. El gesto me obligó a reparar en sus brazos, todavía fuertes, marcados por venas visibles. El agua está perfecta, comentó, aunque lo que la vuelve interesante es quien se baña en ella. Tragué saliva. El calor de la tarde se mezclaba con el rubor en mi rostro. Para ocultar la turbación, me sumergí. Al salir, el bañador se pegó más a mi cuerpo, dibujando la curva de mis pechos, la línea de la cadera, el relieve de mis piernas. Él no dijo nada. No hacía falta, sus ojos recorrían cada gota que resbalaba por mi piel. Al salir del agua, tomé la toalla. Esteban se adelantó, la sostuvo abierta como si fuera un anfitrión perfecto. Cuando la sujeté, sus dedos no soltaron de inmediato. Ese segundo breve fue suficiente para encender un estremecimiento que corría desde la mano hasta el corazón. Gracias, dije apenas. La seda del agua combina con usted, respondió él, con un tono lento que rozaba la intimidad. Nos sentamos en hamacas contiguas. El sonido de los hielos en su vaso llenaba el silencio. Sabe, Lucía, empezó con la voz baja, la mayoría teme mostrarse tal como es. Se esconden tras normas, papeles, vestidos. Pero el cuerpo nunca miente. Apreté la toalla contra mí. Sentía que, aunque cubierta, estaba desnuda bajo su mirada. No sé a qué se refiere, intenté responder. Claro que sabe, sonrió apenas.
Basta mirar sus ojos. Me giré incómoda. La inquietud que me producía no era solo miedo, era algo más peligroso, un deseo sin nombre. Entonces la puerta del despacho se abrió. Julián apareció sonriente con un fajo de documentos. Amor, ¿estás disfrutando la piscina? Preguntó ajeno el silencio cargado que nos envolvía. Sí, está perfecta, contesté fingiendo naturalidad. El señor Esteban se levantó despacio. El trabajo me llama, dijo como si nada hubiera ocurrido. Pero no desperdicie el sol, Lucía. Entró en la casa con calma, dejando tras de sí un aire más denso que el calor del verano. Yo me quedé sentada con el cuerpo húmedo, la toalla pegada a mi piel. Apreté la tela como si pudiera borrar la huella de sus ojos. Pero era inútil, ya estaba marcada, como la sal que la piel guarda después del mar. La cena se sirvió bajo la penumbra de candelabros altos. La mesa, demasiado larga para solo 3 personas, brillaba con porcelana fina y copas de cristal. El vino tinto acompañaba cada gesto, cada palabra, como un hilo invisible que tensaba la atmósfera. Julián, entusiasmado, levantaba brindis con frecuencia. Yo comía despacio, consciente de que cada movimiento, al llevar el tenedor a la boca, al limpiar mis labios con el lino del pañuelo, era observado. El señor Esteban apenas bebía. Su copa parecía un accesorio porque él se alimentaba de silencios y miradas. «Has trabajado duro hoy, Julián», comentó en voz grave. «La empresa necesita hombres así». Mi esposo se ruborizó, feliz como un alumno elogiado por el maestro. Yo, en cambio, sentí que el elogio era solo un velo. Los ojos de Esteban, cada vez que se dirigía a mí, parecían repetir otra cosa: yo decido qué hombre merece mi mesa, y qué mujer ocupa mi atención. El banquete continuó. Entre risas de Julián y pausas medidas de Esteban, yo sentía que todo se volvía un teatro. Cuando trajeron la fruta fresca, él tomó una uva y la extendió hacia mí. El gesto fue lento, calculado. No supe cómo negarme. Al tomarla, nuestros dedos se rozaron demasiado. «Dulce, ¿verdad?», dijo con un murmullo bajo. El sabor en mi boca se mezcló con un amargor secreto. Pasada la medianoche, Julián apenas podía sostenerse en pie. El vino y la ilusión de agradar lo habían vencido. El señor Esteban lo ayudó a caminar hasta la habitación de huéspedes. Yo lo seguí, sosteniendo el brazo de mi marido. La respiración pesada de Julián, su sonrisa perdida, me dolían y enternecían a la vez. «Dormirá como una piedra», comentó Esteban, acomodando la colcha con calma medida. Me estremecí. Había algo calculado en ese gesto paternal. Una calma que era, en realidad, dominio. Me despedí con un leve asentimiento y regresé a mi cuarto. Cerré la puerta, pero el silencio pesaba como hierro. Abrí la ventana, el jardín estaba hundido en sombras, solo la luna delineaba las rosas. Cambié mi vestido por una camisola de seda corta, ligera, que encontré en el armario. No quería aparentar coquetería, pero la tela era lo único que soportaba el calor de la noche. Me tumbé en la cama, incapaz de dormir. Escuchaba pasos lejanos en el pasillo como ecos de una decisión que se acercaba. Entonces 2 golpes suaves resonaron en mi puerta. «Lucía», la voz grave de Esteban, contenida, casi un susurro. Me levanté despacio. Abrí apenas una rendija. Él estaba allí con la camisa desabotonada, el rostro medio oculto en penumbra. «Perdón por molestar tan tarde», dijo con calma. «Solo quería asegurarme de que estuvieras cómoda». «Estoy bien, gracias», mi voz salió trémula. Se apoyó en el marco de la puerta, inclinándose lo suficiente para que pudiera oler su perfume mezclado con la madera encerada del corredor. «Es importante para mí que te sientas en casa». El silencio entre nosotros se volvió insoportable. El calor de su cuerpo llenaba el espacio. Bajó la mirada hacia mi camisola, tan ligera que marcaba cada curva.
Sin entrar, alargó la mano y rozó apenas la manga, como quien prueba la suavidad de un secreto. La seda, te queda perfecta. Sentí la piel arder bajo el roce de sus dedos. Quise cerrar la puerta, pero me quedé paralizada. El aire estaba cargado. Esteban bajó los ojos por un instante a mis labios. Fue rápido, pero demasiado claro. Retrocedí medio paso hacia adentro. Él sonrió, no de triunfo, sino de quien sabe esperar. Descansa, Lucía. Mañana será un día largo. Cerró la puerta suavemente. Yo me quedé inmóvil, tocando el lugar exacto donde había rozado mi ropa. El eco de su voz aún vibraba en mi pecho. Me tumbé de nuevo, pero el sueño nunca llegó. Solo escuchaba el latido de mi corazón y la pregunta sin respuesta: ¿qué habría pasado si no hubiera retrocedido? La mañana amaneció más luminosa de lo que deseaba. El canto de un gallo lejano y el reflejo del sol sobre los azulejos azules de la piscina me arrancaron del insomnio. Me vestí con un sencillo vestido celeste, el más neutro que encontré en el armario de huéspedes. Quería pasar inadvertida, pero el tejido ligero se ceñía demasiado a la piel fresca del baño. Julián ya estaba despierto, revisando documentos en el escritorio improvisado. Sus ojos rojos delataban que había dormido poco. No hablamos. El silencio entre nosotros se había convertido en una frontera invisible. Hoy, Lucía, deberías conocer las viñas, dijo el señor Esteban después del almuerzo, apareciendo en la terraza con paso firme y camisa clara. Es el lugar donde mejor se siente la vida. Miré a Julián, seguía concentrado en sus papeles, agradecido de ser útil. No había motivo para negarme. Caminamos entonces hacia los senderos de tierra. El aire estaba impregnado del perfume dulce de las uvas maduras. Las hileras verdes se extendían hasta perderse en el horizonte como un laberinto secreto. Esteban apartaba con la mano algunas hojas para abrirme camino. Su palma, cada tanto, rozaba mi cintura, guiándome con una delicadeza firme. Aquí no soy patrón ni jefe, dijo en voz baja. Solo un hombre con tierra en los pies y sol en los ojos. Me miró de lado con una sinceridad que parecía desnuda, aunque yo intuía que también era cálculo. En una pequeña explanada se detuvo. Colgaban racimos brillantes bajo el sol. Cortó uno y me tendió un grano de uva. Al llevarlo a la boca sentí su mirada fija en mí, como si observara algo más que un gesto trivial. ¿Dulce?, preguntó. Sí, respondí, aunque lo que me llenaba la boca era más amargo que miel. Se acercó un poco más, tanto que casi rozábamos hombros. ¿Sabes lo hermosa que eres entre estos colores?, dijo con calma. No supe qué contestar. Apreté el racimo aún en mi mano, como si pudiera anclarme a la tierra. Su mano se alzó, apartó un mechón de mi cabello que el viento había movido, y sus dedos se deslizaron hasta mi mandíbula. Cerré los ojos por un instante, vencida por el contacto. ¿Ves?, murmuró. El cuerpo no sabe fingir. Me aparté un paso, pero choqué contra una estaca de madera. Él no avanzó más, solo sonrió con paciencia de cazador que sabe esperar. Julián es buen hombre, continuó con tono tranquilo, casi paternal, pero está tan ocupado en querer agradarme que no nota lo que tiene en casa. La frase me atravesó como una daga. Era cruel porque era cierta. De pronto, al volver la vista, vi una silueta a lo lejos. Era Julián. Nos observaba desde el borde del sendero, inmóvil, con una carpeta de papeles en la mano. Su rostro estaba rígido, sus ojos demasiado abiertos. No dijo nada. No se acercó. Se quedó allí, testigo de un secreto a medio consumar. Esteban no pareció sorprendido. Tal vez incluso lo esperaba. Llevó mi mano a sus labios y depositó un beso lento, casi ceremonial. La verdadera obra de arte, dijo sin apartar los ojos de mí, es cuando dejamos de fingir.
Sentí un frío recorrerme a pesar del calor de la tarde. Julián giró la cabeza, regresando sin pronunciar palabra. El silencio era peor que un grito. Horas después el portón de hierro se abrió. Nuestra maleta ya estaba en el coche. Esteban se despidió de Julián con un apretón firme. Hiciste un excelente trabajo. La empresa valora hombres como tú. Luego se volvió hacia mí. No tendió la mano de inmediato, se acercó despacio como quien mide cada centímetro de poder. Apretó mi mano con firmeza y dijo en voz baja. La hacienda siempre estará abierta para ti, Lucía. Lo miré. Sus ojos eran de una calma peligrosa, como si supiera que de algún modo ya había ganado. El coche arrancó. Julián mantenía la mirada fija en la carretera, sus manos firmes en el volante. Yo quería hablar, pedir perdón, explicar que nada había pasado, pero ¿cómo explicar lo inexplicable? Su silencio era un muro cada vez más alto. En el retrovisor, vi a Esteban de pie frente al portón, observándonos marchar. El sol lo recortaba como una sombra poderosa que parecía seguirnos incluso en la distancia. Apoyé la cabeza en el cristal frío de la ventanilla. La imagen de sus ojos, de sus dedos rozando mi rostro, de su voz susurrando deseos, estaba tatuada en mi piel. Y comprendí con un nudo en la garganta, que una vez abierta, esa puerta ya nunca volvería a cerrarse. El camino de regreso se llenó de ruido de ciudad. Pero dentro de mí, solo quedaba un silencio cargado de preguntas. Y la certeza de que lo que había empezado en aquella hacienda no había terminado.